que no me equivoqué de carpeta, así que está ahora cargada. Es una guía del problema, no es la versión final, son problemas de la primera parte, son 10 problemas de la parte más introductoria que di fundamentalmente yo y algo también Ernesto Calvo. Son 3-4 problemas sobre la parte de fundamentos termodinámicos, donde tienen que calcular densidad de energía o valores de potencial teórico de una celda, en fin, distintos temas. Hay otros sobre los procesos de transporte que vimos en la clase pasada, y finalmente hay 3 problemas, los últimos 3, relacionados con batería, cuestiones muy básicas de batería, introductorias, digo yo. Son 10 problemas en total. La idea es que lo vayan mirando, traten de resolverlo. Yo esta clase voy a terminar con la parte de transporte en electrolitos. Me va a quedar solamente la parte de transporte en membranas para la clase del martes que viene. Y la idea sería ya a partir del martes que viene empezar a mirar estos problemas, o sea, dejar de dar teoría y tratar de resolver estos problemas. Así que sería bueno que lo vayan mirando, si lo pueden resolver bien, si no, vamos a plantear las dudas. Así que para los alumnos que lo están haciendo online, creo que son de Jujuy y de Mar del Plata, de La Plata. De La Plata y alguien de Tucumán. Bueno, ustedes también vayan haciéndolos, traten de hacerlos al menos, y los vamos a discutir. Y bueno, para los que están online, como siempre, tienen la posibilidad de, si tienen alguna duda, mandar a través del chat o a través de del Google Online, o Yahoo Online, no sé qué es. Perdón, YouTube. No, acá es el chat de... Chat. Bueno, manden cualquier comentario, lo mandan y Federico lo ve y me lo pasa. Así que, de nuevo, repito entonces, la clase del martes vamos a terminar con la parte fundamental de transporte y vamos a empezar a ver estos problemas. Entonces, bueno, switcheo a la presentación PowerPoint que ustedes ya tienen. La clase pasada habíamos visto, habíamos empezado a ver modelos que explican la dependencia de la conductividad eléctrica de un electrolito con la concentración. Yo les había comentado, y lo vuelvo a reiterar ahora, que esto es importante para poder entender cómo es la conducción eléctrica en sistemas donde hay electrolitos líquidos, como son muchas baterías, celdas de combustible, o cuando el electrolito es una membrana o es un óxido, es un sólido conductor. Así que vamos a terminar de ver hoy todo lo que tiene que ver con conductividad. Decía que habíamos visto el modelo más básico, que es el modelo de Onsager, que es un modelo que, como vimos, tiene una validez muy limitada, porque solamente es válido en electrolitos simples, univalentes, hasta concentraciones del orden de 10 a la menos 3 molar. Y si los electrolitos tienen carga mayor, por ejemplo un electrolito 2,2, ese rango de validez del modelo de Onsager se restringe todavía más. Y habíamos visto también, habíamos llegado a ver, que en realidad, según cómo sea la constante dieléctrica del solvente y la concentración de electrolito, podríamos tener un panorama mucho más complejo que el que describe el modelo de Debye-Hückel o el modelo de Onsager. Podemos tener formación de pares iónicos, especies de mayor tamaño, tripletes, cuadrupletes, etc. Y también podemos llegar a tener un efecto de redisociación cuando las concentraciones superan un determinado valor. Y cuando los iones están tan cerca entre sí, como en el caso de las sales fundidas, en donde el concepto de atmósfera iónica pierde sentido. También habíamos analizado la teoría de
de hierro de asociación iónica, que es un modelo bastante simple, basado en el modelo de Weizsäcker. Esto permite, y hay uno de los problemas de la guía que justamente les pide eso, que ustedes estimen una constante de asociación de una sal en un electrolito, usando ese modelo, y comparar con valores experimentales. La pregunta es, bueno, ¿de dónde provienen esos valores experimentales de constante de asociación de sales en solventes? Eso lo vamos a ver en la clase de hoy. Cuando las conductividades, cuando estamos trabajando con soluciones más concentradas, o sea, fuera del rango donde vale el modelo de Onsager, existen modelos más complejos que obviamente obvian las aproximaciones que se utilizan en el modelo de Onsager. La aproximación más grande en el modelo de Onsager es que la energía electrostática, que de alguna manera está medida por la interacción del ion con la atmósfera iónica, es mucho menor que KT. Esa es la aproximación principal y es en última instancia lo que limita la validez, lo que restringe la validez de la teoría. Hay teorías más complejas, por ejemplo, esta ecuación que está acá es ecuación de Fourier modificada por Fernández Prini, que es un profesor de acá del departamento, muchos de ustedes lo conocen. Bueno, en la década del 60, principios de los 70, se desarrollaron estos modelos más elaborados. Fíjense que esta es la dependencia. ¿Qué tal? Perdón. Gracias. Hola. Esta es la dependencia que predicen estos modelos más sofisticados con la concentración. Fíjense que los primeros dos términos, ¿no? Son, hasta acá, el segundo término es el modelo de Onsager. La conductividad molar es igual a la conductividad molar a dilución infinita, dando 0, menos la pendiente de Onsager, tiene el mismo significado que vimos la clase pasada, multiplicado por la raíz cuadrada de la concentración, o más correctamente la fuerza iónica. Pero cuando vamos a soluciones más concentradas, empieza a aparecer una dependencia bastante más compleja con la concentración. Por ejemplo, aparecen términos en I por logaritmo de I, la fuerza iónica, términos lineales en I y términos que van como I a la 3 medios. Y estos coeficientes, J1 y J2, yo no voy a dar las expresiones, son bastante complejas, pero básicamente dependen, como en el caso de la pendiente de Onsager, S, iba a decir entropía, dependen de las propiedades del solvente, o sea, constante eléctrica y viscosidad. Y también dependen de propiedades de los iones, básicamente de su tamaño, o sea, de los radios iónicos. Entonces, estas ecuaciones están bien establecidas, se saben que pueden extender, son válidas, digamos, por ejemplo, para electrolitos 1,1 en solventes de alta constante dieléctrica, como el agua, permiten extender la validez hasta 0,05 molar, o sea, ya soluciones moderadamente concentradas. Ahora, el problema es qué pasa cuando uno trabaja con electrolitos que están asociados, fuertemente asociados. Por ejemplo, yo les mostré en la clase pasada, en este gráfico de lambda medido experimentalmente en función de la concentración, que el ácido acético tenía un comportamiento muy peculiar, distinto del de los electrolitos fuertes, ¿no? Como el clorhídrico, el hidróxido de sodio, el cloruro de sodio. El acético tiene una conductividad de dilución infinita que es relativamente alta, 3,47 unidades de Siemens por centímetro cuadrado mol, pero baja muy abruptamente a medida que aumenta la concentración. Y esa bajada se debe al hecho de que este es un electrolito muy asociado, tiene una constante de asociación del orden de 10 a la menos 5, ustedes recuerdan de inorgánica 1, y esto es básicamente lo que determina este comportamiento
en la conductividad molar con la concentración. Entonces, ¿cómo se trabaja cuando tenemos este tipo de electrolitos? Bueno, la ecuación de conductividad, a la anterior, digamos, la que es válida a concentraciones moderadas, que incluye no solamente el término de Onsager, sino que incluye los términos que van como C logaritmo de C, lineal en C y alfa y C a la 3 medio, lo que se considera es que en realidad la concentración real de iones, si el grado de disociación es alfa, en lugar de ser C, es alfa por C. Esa es la primera modificación que hay que hacer. O sea, esta ecuación tiene la misma dependencia funcional con la concentración, pero ahora teniendo en cuenta que la fracción de iones libres no es C, sino es alfa por C. Pero por otra parte, hay que multiplicar por alfa, porque la conductividad de ilusión infinita también está determinada por los iones libres. Entonces, si uno utiliza en esta expresión la definición de constante de asociación que habíamos visto cuando empezamos a discutir el modelo de asociación iónica, que era esta, la constante de asociación está relacionada con el grado de disociación a través de esta ecuación. Es 1 menos alfa sobre alfa cuadrado, aparece la concentración y aparece el coeficiente de actividad iónico medio del electrolito. Si uno en esta ecuación de conductividad escribe alfa en función de la constante de asociación, lo que se obtiene, es la expresión que está acá en la segunda línea. Es decir, acá hemos eliminado alfa y lo hemos escrito todo en función, mejor dicho, no todo, sino una fracción, una parte, lo hemos expresado en función de la constante de asociación. Entonces, esta ecuación, ustedes se fijan, es una ecuación que tiene 3 parámetros ajustables, porque todos los coeficientes S, E, J1 y J2 son coeficientes teóricos que salen del modelo, son función de las propiedades del solvente y de los iones. Y lo que hay que determinar acá son 3 variables. Una que es la conductividad de ilusión infinita, otra que es precisamente la constante de asociación, y otra que no está acá explícita, pero que está metida dentro del coeficiente de actividad, dado que el coeficiente de actividad, como estos son ecuaciones que son válidas hasta concentraciones relativamente elevadas, fuera del ámbito donde vale la ley límite de Weizsäcker, hay que usar ecuaciones tipo extendida de Weizsäcker, ¿no? Para el coeficiente de actividad. Si ustedes recuerdan, la expresión de la ley límite de Weizsäcker es el numerador de esta ecuación. El logaritmo de gamma es igual a menos a por el módulo del producto de la carga iónica por la raíz cuadrada de la fuerza iónica. Hay ecuaciones extendidas que valen para concentraciones más elevadas y esas ecuaciones contienen un parámetro D que es lo que se conoce como la distancia de máxima aproximación. Entonces, la forma en que se trabaja para obtener el valor de la constante de asociación de un electrolito a partir de medidas de concentración en función de la concentración, a partir de medidas de conductividad en función de la concentración, es un método iterativo. ¿Por qué? Porque uno tiene que determinar el valor de la concentración en cada paso. O sea, uno tiene que fijar un valor inicial del coeficiente de actividad para poder comenzar a hacer el ajuste de esta ecuación. Por ejemplo, lo más simple sería decir, bueno, la sal se comporta idealmente, fijo el gamma más menos como 1. Entonces, con ese valor de gamma más menos y los valores de lambda en función de la concentración, uno calcula un valor de lambda 0 y un valor de K. Con ese valor de K, usando la ecuación que vimos anteriormente, uno determina el valor del grado de disociación
y a partir del grado de disociación calculan la nueva concentración iónica. Con esa concentración iónica y el valor de D, un valor de D que va fijando de forma arbitraria, calcula el nuevo coeficiente de actividad. Y así itera hasta que en dos iteraciones sucesivas el valor de alfa, del grado de disociación, no cambie. ¿Okay? Entonces, de esta manera uno puede obtener el valor de lambda 0, el valor de la conductividad de dilución infinita, y el valor de la constante de asociación. En general, lo que se hace es cuando uno trata el valor de B, la distancia de máxima aproximación, como un parámetro ajustable, esto generalmente, salvo que las medidas sean de una extrema precisión, no converge. Entonces, lo que típicamente se hace es fijar el valor de D en la ecuación de Debye-Hückel extendida como la distancia de máxima aproximación de los iones, es decir, como la distancia de la suma de los radios iónicos. O sea, la distancia de máxima aproximación es directamente la distancia de contacto de los iones. Esto es una aproximación, porque a veces, si uno tiene suficiente precisión, uno puede darse el lujo de ajustar D, no fijarlo. O sea, no convertir esta ecuación en una ecuación de dos variables, sino puede seguir trabajando con tres variables, con tres parámetros ajustables, lambda 0, K y el D que aparece en la expresión del coeficiente de actividad. Y ahí, cuando las medidas son muy precisas, uno puede ver que si todo está bien, el D va a ser puede ser igual o mayor que el parámetro A, que es la distancia de máxima aproximación. Y esto también nos está dando alguna información acerca de cómo es la naturaleza del par iónico que se está formando. Si D es mayor que A, es porque entre los iones que forman el par iónico hay una o más moléculas de solvente separando los iones. Entonces, uno puede, a partir del valor de D, tener una idea si, comparándolo con el A, si el par iónico que se forma es un par iónico que se llama de contacto, o sea, sin solvente en el medio, o lo que se llama solvent separated, o sea, separado por una o más moléculas de solvente. Pero, insisto, esto solamente se puede hacer cuando las medidas son de extrema precisión, de mucha precisión, y en un rango de concentración relativamente elevado. Si los datos experimentales no son de precisión tan grande, de todas maneras, se puede llegar a obtener el valor de lambda 0, o sea, la conductividad de los iones a dilución infinita en ese solvente, y la constante de asociación, recurriendo a modelos mucho más simples, muchísimo más simples. En particular, hay dos modelos que yo quiero comentar ahora, con algún detalle, no con mucho detalle, pero sí con algún detalle, que son los siguientes. Oswald, que fue el primero que estudió el problema de la conductividad en electrolitos asociados, propuso que la conductividad de un electrolito asociado se reduce, es simplemente consecuencia de la formación de pares iónicos, o sea, simplemente el efecto de asociación, o sea, ignora la interacción entre los iones, o sea, todo lo que tiene que ver con Debye-Hückel y Onsager. Él dice, eso no me importa, de hecho esto fue hecho anterior al modelo de Onsager, o sea que Oswald directamente no conocía la forma de tratar la interacción entre los iones. Él dijo simplemente, la conductividad que yo estoy midiendo a una concentración dada, finita, es directamente el grado de disociación multiplicado por el lambda 0. Esto es lo mismo que decir que los iones se mueven siempre, independientemente de cuál sea la concentración, con la misma movilidad, se tiene el mismo lambda I, independiente de la concentración. Y lo único que hace la concentración, por el efecto de asociación, es reducir la cantidad de iones. ¿En qué fracción? En la fracción alfa. Por lo tanto, el lambda es simplemente alfa por lambda 0. O sea, una cosa muy simple, que de nuevo repito, es simplemente ignorar que hay interacciones iónicas. Y suponer que toda la reducción en conductividad se debe a que hay menos iones por el efecto de la asociación.
Entonces, si uno reemplaza el valor de alfa por el cociente lambda sobre lambda 0, en la expresión de K que vimos recién, lo que queda es esta expresión que está acá. O sea, lo único que hicimos acá es reemplazar alfa, que en el modelo de T2 vale lambda sobre lambda 0, y reemplazarlo en la expresión de K. Y si uno reordena esta expresión, la escribe como en función de 1 sobre lambda, lo que queda es una expresión bastante simple. Fíjense, la inversa de lambda es igual a la inversa de la conductividad de dilución infinita, menos un término que tiene el lambda, el K, la concentración, el coeficiente de actividad, y el lambda 0 de dilución infinita. Esta ecuación ya uno la puede utilizar para hacer una estimación de lambda 0 y K. ¿Cómo? Si uno mide valores de lambda en función de C y grafica 1 sobre lambda, o sea, grafica esto, 1 sobre lambda, en función de lambda por C, lambda es lo que uno mide, C uno lo conoce, o sea que uno puede graficar 1 sobre lambda en función de lambda por C, lo que predice esta ecuación es que uno va a obtener una recta cuya ordenada al origen va a ser 1 sobre lambda 0. Y ahí ya se fue el lambda 0. Y la pendiente va a ser K por gamma más menos al cuadrado sobre lambda 0 al cuadrado. Y como lambda 0 lo saqué de acá, y como el gamma más menos yo lo puedo calcular para cada concentración, en realidad lo que uno grafica es 1 sobre lambda, lo dije mal, en función de lambda por C por gamma más menos al cuadrado, y el gamma más menos al cuadrado lo calcula para cada concentración usando la expresión extendida de Value. Entonces, de la pendiente, de la ordenada del origen, uno saca el lambda 0, y de la pendiente uno saca el valor de K sobre el lambda 0 cuadrado. Como lambda 0 lo tiene, se calcula acá. Esta ecuación, el problema es que solamente es exacta en concentraciones muy bajas, por el hecho de que está despreciando las interacciones iónicas, o sea, solamente se cumple cerca de la dilución infinita. Entonces, si bien en principio es correcta, solamente esto la puedo usar si tengo mucha información a concentraciones menores de 10 a la menos 4, o sea que en realidad en la práctica es de muy poca utilidad. Pero Fuchs y Krauss derivaron una expresión basada en esta ecuación que tiene en cuenta las interacciones iónicas. ¿Qué hicieron? Una cosa muy simple. En lugar de suponer que lambda es igual a alfa por lambda 0, que es suponer que no hay interacciones, supusieron que las interacciones son las dadas por la ecuación de Onsager. O sea, en vez de reemplazar acá a lambda por... O sea, siguen suponiendo de que el lambda está dado fundamentalmente por la cantidad de iones libres, o sea, multiplican por alfa. Pero en lugar de multiplicar por alfa a lambda 0, multiplican por alfa a lambda 0 menos S por la raíz de la fuerza iónica real de la solución. Y esto, de alguna manera, es tener en cuenta las interacciones, porque esa dependencia del lambda con la concentración surge de considerar las interacciones. Entonces, si uno hace esto y hace el mismo procedimiento anterior, es decir, saca de acá lambda y lo reemplaza en la expresión, o sea, lo primero que hace uno acá es despejar el alfa. Y esta expresión de alfa se reemplaza en la corrección, o sea, se reemplaza acá, o sea, uno va iterando, calcula un alfa para un determinado valor de concentración y después va iterando. Se obtiene que el alfa, se obtiene una expresión muy similar a la de Oswald, es decir, alfa es lambda sobre lambda 0, pero lambda 0 multiplicado por una serie, que es consecuencia de ese proceso iterativo, que es esta serie que está acá, 1 menos z por 1 menos z por 1 menos z, todo eso elevado a la menos 1 medio. Y eso es esa serie, cuando z es chico, z tiene este valor, es la pendiente de Onsager, multiplicado por lambda c a la 1 medio, dividido lambda 0 a la 3 medio. Esto generalmente es un número chico, y cuando z es chico, esta serie converge a un valor muy simple que es 1 menos z.
Quiere decir que en esta expresión de acá, Tz es básicamente 1 menos este término de acá, que es la pendiente por lambda c sobre lambda 0 lateral. Si uno combina la expresión anterior para alfa con la constante de asociación, lo que obtiene es esta expresión, que cuando uno la compara con la expresión anterior, la de Oswald, la única diferencia es que acá, en lugar de ser 1 sobre lambda, es tz sobre lambda. El resto, y aparece tz acá. O sea, el resto es igual, nada más que acá aparece un tz aquí y aquí. Como tz es 1 menos z, y a su vez z es una cosa que se puede calcular para cada concentración, o sea, para cada concentración, lambda yo lo conozco, S es una constante, yo puedo calcular para cada concentración cuánto vale tz sobre lambda y graficarlo en función de c por lambda por gamma menos cuadrado sobre tz. Y lo que voy a obtener es una recta, de nuevo, una recta cuya ordenada al origen es 1 sobre lambda 0, ¿sí? Y cuya pendiente es k sobre lambda 0 al cuadrado. Entonces, de nuevo, de la ordenada al origen saco lambda 0 y de la pendiente saco este cociente, y como lambda 0 lo conozco, puedo sacar la constante de asociación. Es decir, las mismas medidas de conductividad de un electrolito asociado en función de la concentración me permiten obtener cuánto vale la constante de asociación. Hay otra ecuación que es similar a la de Fox-Krauss, que la desarrolló Chetlovsky, que en lugar de usar la ecuación de Onsager acá para expresar la dependencia de lambda con la concentración, en lugar de Onsager usa una ecuación empírica. Dice directamente que lambda 0 es igual a lambda 0, y en lugar de usar menos S por S a la 1 medio, acá corrige por alfa sobre lambda 0, que es el equivalente en realidad a decir, esto es muy parecido a alfa, si uno, lambda sobre lambda 0 sería el alfa si uno expresa las interacciones. O sea, que es en realidad una especie de cosa intermedia entre Oswald y Fox-Krauss. Es usar el modelo sería como usar el modelo de Onsager de interacciones iónicas, pero poniendo un valor de alfa que no es el correcto, sino que es la aproximación de Oswald. Bueno, si uno hace todo el mismo procedimiento, o sea, despeja alfa de esta ecuación y la reemplaza en la expresión de Ka e itera, lo que se obtiene es algo parecido a la solución de Fox-Krauss. Es decir, tiene la misma forma de Fox-Krauss, nada más que en vez de aparecer un tz, acá multiplicando y acá dividiendo, aparece una serie de z, que es esta serie que está acá, que en realidad es lo mismo que tz a la menos 1, y que para z chicos se reduce básicamente a los primeros 2 o 3 términos. Entonces, si uno decide usar la expresión de Chetlovsky, lo que tiene que hacer es graficar 1 sobre lambda por esta serie S de Z, y graficarla en función de lambda por S de Z por C por gamma menos cuadrado, y de la misma manera obtiene una recta cuya ordenada al origen es 1 sobre lambda 0 y su pendiente es K sobre lambda 0 cuadrado. Esto, por ejemplo, está ejemplificado acá con este sistema, que es sulfato de zinc en agua a 25 grados centígrados. El sulfato de zinc es un electrolito 2,2, o sea, las interacciones son 4 veces más fuertes en promedio que las de un electrolito 1,1, como cloruro de sodio. Es en agua, o sea que es un solvente con una constante dieléctrica alta, o sea que uno no espera un alto grado de disociación, pero algunas disociaciones. Fíjense, esto es lo que estamos graficando es o la expresión de Fox-Krauss, que es esta de arriba, o la de Chetlovsky, que está de acá abajo. O sea que en un caso es
estamos graficando lambda sobre t, y en otro caso lambda por s. Y estos son los resultados. Fíjense que en general las dos dan relativamente una recta, ¿no? Esto es bastante lineal, hasta concentración. Igual son concentraciones bajas. Fíjense que esto es 10 a la menos 3 como c alfa cuadrado por gamma menos cuadrado. Teniendo en cuenta que alfa es chico, estas concentraciones son un poco mayores que 10 a la menos 3. Entonces, fíjense que los dos modelos, tanto el de Foucault como el de Chelowski, cuando uno los extrapola a dilución infinita, son indistinguibles, dan el mismo valor de lambda 0, que es, según dice acá, 132 por 8. Esta es la forma en que se saca el lambda 0 del sulfato de zinc en agua. Y de la pendiente de cada una de estas rectas, uno puede sacar, sabiendo lambda 0, el valor de K. Y acá el valor de K, los dos dan, dentro del error experimental, el mismo valor, es un K del orden de 200. Si ustedes hacen la cuenta con este K, van a ver que un K de 200 significa que no hay una gran asociación iónica. Pueden usar la expresión esta. Listo. Si ustedes acá ponen un valor de K de 200 y calculan el alfa en función de la concentración, usando por ejemplo la ecuación extendida de Weishaupt para tener en cuenta el efecto del coeficiente de actividad, van a ver que esos valores de alfa no son los valores de 1 menos alfa. En realidad la fracción asociada no es muy grande. O sea, el electrolito está asociado, pero en general lo que predominan ahí todavía son los iones libres. ¿Okay? Después, los ejemplos que yo les mencioné antes, que van a ver en la guía de problemas, sales de litio, por ejemplo, en solventes como dimetiletoxetano o diglima, que tienen constante dieléctrica 10 veces menores que la del agua, estas constantes de asociación se van a valores que van entre 10 a la cuarta hasta 10 a la séptima o 10 a la octava, o sea, valores mucho más grandes, y ahí sí la fracción de pares iónicos es muy importante, pasa a ser la especie predominante de los pares iónicos. Hay mucho más pares iónicos que iones libres. Entonces, estos son modelos simples en los cuales uno puede calcular la constante de asociación y a partir de esa constante de asociación calcular la especiación del sistema. Cuántos pares iónicos y cuántos iones libres uno tiene. La cosa se complica si uno baja todavía más la constante dieléctrica del sistema, del solvente, o sea, si ese famoso T asterisco que habíamos visto, temperatura reducida es más baja. Ahí hay que empezar. Uno va a encontrar de que estas expresiones, la de Foucault, la de Chelowski, empiezan a fallar. O sea, aún para concentraciones tan bajas, estas expresiones no dan líneas rectas. Esto es un indicio de que incluir solamente asociación en pares iónicos no alcanza, que hay que ir un poco más allá. Y la forma de ir más allá, por ejemplo, es considerar que se forman tripletes, que se forman, por ejemplo, tripletes con 2 aniones y un catión, o con 2 cationes y un anión, definir una constante de tripletes, que como le dije en la clase pasada, arbitrariamente se supone que los dos tripletes tienen la misma posibilidad de formación. Eso es una aproximación, porque no es realmente así. Sería exactamente así si el anión y el catión tuvieran exactamente el mismo tamaño y la misma carga, obviamente. Bueno, la misma carga generalmente lo tiene. Generalmente las sales que se utilizan en las baterías que vamos a ver son generalmente sales de electrolitos 1-1, donde las cargas de los iones son iguales, anión y catión, pero no necesariamente son iguales los tamaños o las polarizabilidades. O sea, hay miles de cuestiones que contribuyen a que estas constantes puedan ser diferentes. Pero en la práctica, como es muy difícil tratar con dos constantes de formación de tripletes, se supone que las dos son iguales. Bueno, si uno hace el mismo tratamiento que vimos para el caso de Foucault,
La única diferencia es que el tratamiento se hace más complicado porque ahora tiene dos coeficientes de disociación. Uno es el coeficiente de disociación común, que ya vimos, que por ejemplo se podría definir como la concentración de aniones sobre la concentración de sal, la concentración de cationes sobre la concentración de sal, pero ahora tiene también una fracción de un factor de disociación de tripletes, que sería cuántos tripletes se forman a partir de un par iónico y un ion simple. O sea, este alfa T se define como la concentración de triplete sobre la concentración de sal, concentración estequiométrica de sal. Entonces ahora tiene dos expresiones, una de alfa en función de Ka y otra de alfa T en función de Kt y Ka. Y uno ahora tiene que considerar que a la conductividad no solamente contribuyen los iones libres, en una fracción que es alfa por lambda 0, sino que también contribuyen los tripletes, y en una fracción que es alfa t. Y si uno hace eso, la expresión final que llega es una expresión bastante complicada, que es esta que está acá, pero que básicamente, si uno grafica este término que está acá a la izquierda, uno lo que mide de última es lambda en función de la concentración, o sea que para distintas concentraciones uno tiene distintos valores de este cociente. Y si uno lo grafica en función de C por 1 menos lambda sobre lambda 0, lo que uno obtiene es una recta también, de donde saca el valor de lambda 0 sobre K lo medio de la ordenada al origen y saca el valor de Kt de la pendiente. Pero fíjense que acá el valor de lambda 0 tiene que ser conocido de antemano, porque yo tengo que graficar este término de la izquierda en función de C por 1 menos lambda sobre lambda 0. Entonces el lambda 0 yo lo tengo que conocer, ya lo tengo que conocer de antemano. Ahora vamos a ver cómo es posible considerar, obtener el valor de lambda C no a partir de los propios datos de conductividad en esa sal, sino haciendo uso de otra aproximación. Pero déjenme ver una cosa primero. Esto que yo les dije, esta expresión que está acá, que si bien es compleja, es una expresión que se obtuvo sin considerar las interacciones iónicas. Acá simplemente estuvimos suponiendo de que el lambda es una fracción de la conductividad de los iones libres, simplemente por efecto de la asociación, ya sea en pares o en triplete. No consideramos la interacción. Fuchs-Krauss hicieron la misma deducción, pero considerando las interacciones interiónicas, es decir, considerando el modelo de Onsager. Y ahí la expresión que se llega es todavía un poquito más complicada, es esta que está acá, en donde esta función GC, que multiplica a lambda por C al 1 medio, es una función de gamma menos cuadrado, ese parámetro z que habíamos definido en el modelo de Fuchs-Krauss para asociación iónica en pares, y 1 menos lambda sobre lambda 0 al medio. Entonces, lo que uno tiene que graficar en el modelo más complejo es esta función lambda por gc por c al 1 medio en función de 1 menos lambda sobre lambda 0 por c, y va a obtener de la ordenada al origen lambda 0 sobre k al 1 medio, y de la pendiente va a obtener esto que está acá, que es lambda 0 de los tripletes a velocidad infinita por Kt por K. En general, la suposición que se hace es que los lambda 0 de los tripletes guarda una relación muy simple con el lambda 0 de los iones libres. ¿Por qué? Porque uno puede considerar que si los tamaños de los iones son más o menos similares, un triplete está formado por 3 iones, y que lo que determina el lambda 0 es el tamaño del ion. Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada, que básicamente, ustedes recuerdan, el lambda I0 de un ion dependía de la viscosidad del solvente y de su radio. Entonces, el radio del triplete se puede sacar como, digamos,
considerando que el ion tiene un determinado tamaño, sigma, y que está formando un triángulo, uno puede sacar un radio equivalente del triplete con una consideración geométrica. Y esa consideración lleva a que el radio del triplete es 3 medios más grande que el radio del ion. Y por consecuencia, el lambda 0 del triplete, la conductividad del triplete de dilución infinita, es 2/3 de la conductividad iónica a dilución infinita. Con lo cual, este lambda 0t deja de ser una incógnita, pasa a ser directamente una cosa relacionada directamente con lambda 0. Entonces, si yo puedo obtener lambda 0 por otro método, que ahora vamos a ver cómo, graficando esto, obtengo la constante K de la ordenada del origen y la constante KT de la pendiente. O sea, puedo sacar la constante de asociación y la constante de formación de tripletes con una única medida de conductividad en función de la concentración. Esto que está acá, este gráfico que está acá, es un gráfico que muestra de forma muy general cómo es el valor del logaritmo de la coeficiente de la conductividad en función de la concentración de una sal. Esta sal es nitrato de tetraisoamilamonio. Esto es en mezclas de dioxano-agua. Esto es para ejemplificar el efecto que tiene la constante dieléctrica del solvente sobre la asociación iónica y por lo tanto sobre la conductividad. ¿Por qué se usan mezclas de dioxano-agua? Porque el dioxano puro tiene una constante dieléctrica muy baja, 2,20. O sea, se comporta como un solvente muy poco polar, casi como el vacío, digamos. No apantalla nada de carga. Y en el otro extremo tenemos el agua. Todas estas constantes dieléctricas que ustedes ven acá y sus correspondientes curvas son mezclas de dioxano-agua en distintas proporciones para generar solventes, mezcla en este caso, con distintas constantes dieléctricas. Lo que ustedes ven acá es bien típico. El efecto de disminuir la constante dieléctrica es lo mismo que nos mostraban los gráficos estos generalizados que yo mostré en la clase pasada, es que a medida que la constante dieléctrica baja, la conductividad baja, y baja varios órdenes de magnitud. Fíjense que a ir de agua, parémonos a una cierta concentración, por ejemplo 10 a la menos 3 molar. Si uno está en agua, este es el valor de la conductividad, el orden de 100. Recuerden que esto es logarítmico. Cuando ya nos vamos a una constante dieléctrica de 5,8, bajó casi 2 órdenes de magnitud. Y si bajamos más la constante dieléctrica, de 5,8 lo bajamos hasta el dioxano puro, que es 2,20, fíjese que la conductividad es del orden de 10 a la menos 4. O sea, entre agua y dioxano tenemos 6 órdenes de magnitud en conductividad. Y esto es debido fundamentalmente al aumento en la concentración de pares iónicos y de tripletes. Ya en el caso del dioxano no alcanza, seguramente cuando uno analiza las medidas de conductividad en función de la concentración para esta sal de dioxano, va a encontrar de que el modelo de formación de pares solamente no explica los resultados experimentales, uno tiene que agregar tripletes, y en algunos casos ni siquiera con tripletes, lo cual significa que la especiación es todavía más compleja y se forman, por ejemplo, cuadrupletes o clústeres iónicos de mayor tamaño. Pero la moraleja de todo esto es que las medidas de conductividad me permiten a mí, si son de relativa precisión, poder obtener constantes de asociación, ya sea de pares o de pares y tripletes. O sea que la conductividad es una medida muy sensible. Por supuesto que se puede obtener también constantes de asociación a partir de otro tipo de medidas. Por ejemplo, uno puede hacer espectroscopía infrarroja o Raman, y uno va a ver de que ciertos iones que dan señales en el infrarrojo, su señal de infrarrojo se modifica, su intensidad,
con la formación de par iónico y haciendo medidas convenientemente precisas, uno puede sacar de la intensidad de los picos, puede relacionar la intensidad de los picos, mejor dicho, con el grado de asociación de esos iones en un determinado solvente. Habíamos visto acá que en algunos casos, para poder determinar la constante de asociación de pares y de tripletos, uno necesitaba conocer el lambda cero, si no es imposible manejar esto. Hay más incógnitas que parámetros. No alcanza con si uno tiene lambda cero es un parámetro no conocido, uno no puede sacar de la ordenada el origen lambda cero y K, saca uno, saca el otro. O sea que, o uno conoce independientemente K a partir de medidas espectroscópicas, por ejemplo, entonces sí puede sacar el lambda cero. Pero si uno quiere sacar el K a partir de medidas de conductividad, necesita conocer el lambda cero. Entonces, hay algunas maneras en que uno puede hacer esto. Y una de las maneras es utilizando lo que se denomina la regla de Walden. La regla de Walden, en realidad, originalmente la formuló Walden para obtener una manera de predecir la dependencia de la conductividad iónica con la temperatura. ¿En qué se basa esta regla? Cosas que ya vimos. En realidad nosotros vimos cuando vimos cómo se calcula la velocidad de un ion, vimos que la velocidad de un ion es el producto de una compensación entre la fuerza eléctrica, ¿no? ZE por E, que sufre el ion cuando está en un campo eléctrico, de intensidad E, y la fuerza viscosa. Y ahí deducíamos una velocidad, y de ahí podíamos definir una conductividad iónica, que era esto, donde quedaba finalmente que la conductividad iónica era igual a la carga del ion por la constante de Faraday dividido una constante A, que en el caso de la ley de Stokes es 6, pero ahora vamos a aclarar que en realidad eso también depende del modelo que se elija para considerar la fricción. Es 6 en el modelo de Stokes, porque el modelo de Stokes considera que la fricción entre la esfera que representa al ion, el radio R, y el solvente es una fricción, una condición de contorno tipo slip, o sea, la esfera resbala. Uno puede aplicar otras condiciones de contorno, por ejemplo, tipo stick, o sea que el solvente se pega a la esfera que está moviéndose. Eso genera condiciones hidrodinámicas totalmente distintas, según que resbale o que se pegue. ¿Okay? Cuando se pega, este factor en lugar de ser 6 es 4. Entonces hay distintos tipos de expresiones. Hay gente que usa la condición stick, en cuyo caso A vale 4, y condiciones perdón, yo dije al revés. Para pegamiento es 6, cuando se pega es 6, y cuando resbala, o sea, no se pega, es 4. Entonces, esta constante A depende del tipo de condición de contorno para la fricción que uno ponga. Pero bueno, se supone que si uno usa por ejemplo la de pegamiento, que es la más típica, porque en general el solvente tiene tendencia a pegarse al ion en el sentido de solvatarse, ¿no es cierto? No es una interacción de esfera rígida, sino que es más bien una interacción ion-dipolo. Entonces lo más normal es considerar 6, y si ustedes se fijan en esta expresión, si uno pasa la viscosidad del solvente multiplicando acá, el producto lambda por eta, o sea la conductividad del ion multiplicado por la viscosidad del solvente en que se mueve, depende solamente del radio del ion. La carga, por supuesto, no cambia, ¿no? La carga del ion y del radio. Ahí no hay ninguna dependencia con la temperatura. Por lo tanto, uno puede suponer que si yo medí la conductividad de un ion a 25 grados centígrados en un determinado solvente, el radio del ion no va a cambiar con la temperatura. Entonces, esta expresión la puedo utilizar para calcular el lambda de ese ion a otra temperatura, que no sea 25. ¿Por qué? Porque simplemente lo que tengo que hacer, lo que tengo que suponer es que
sea lambda I a la temperatura T1 multiplicado por la viscosidad del solvente a la temperatura T1 es igual a lambda del ion a la temperatura T2 multiplicado por la viscosidad del solvente a T2. En la palabra que lambda I a T2, que es lo que no conozco, lo puedo escribir como el lambda I a T1 por la viscosidad del solvente a T1 sobre la viscosidad del solvente a T2. La viscosidad del solvente, si la conozco en función de la temperatura, puedo estimar cuánto vale lambda a una temperatura aunque no la haya medido. La única suposición es que el radio del ion no depende, no es una función de la temperatura, lo cual es bastante razonable. Ahora, esto también se puede utilizar no para predecir lambda 0, cómo varía lambda 0 con la temperatura, sino cómo varía lambda 0 en otro solvente. Porque este radio es el radio del ion desnudo, no solvatado. O sea, es el radio cristalográfico del ion. Entonces, si yo cambio de solvente, tengo dos solventes distintos, el lambda en un solvente va a ser el lambda en el solvente original por la relación de viscosidad. ¿Okay? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo valores de lambda 0 de la sal que estoy trabajando en otro solvente, yo puedo obtener el lambda 0 en un solvente, por ejemplo, donde hay asociación. Supongamos que yo este nitrato de tetraisoamilamonio lo medí en agua y saqué el lambda 0 porque está relativamente menos asociado y puedo sacar el valor de lambda 0 sin problema. Bueno, si ahora lo estoy utilizando en una mezcla de dioxano-agua en donde hay una fuerte asociación, supongamos una mezcla de este tipo, si yo conozco la viscosidad de la mezcla de dioxano-agua, puedo usar esta relación ahora simplemente diciendo de que el lambda en el solvente 2 es igual al lambda en el solvente 1, por ejemplo en agua pura, multiplicado por eta 1 sobre eta 2. Entonces, midiendo la viscosidad del solvente mezcla, en este caso, yo puedo estimar cuál es el lambda 0. Todo esto vale, acuérdense, la dimensión infinita, ¿no? Para los ceritos. Entonces puedo, la regla de Walden me da una forma de poder estimar las conductividades iónicas a dimensión infinita si yo conozco la conductividad iónica en otro solvente, en donde el sistema no esté tan asociado y yo pueda calcular lambda 0 sin ningún problema. Ahora bien, esta regla de Walden en realidad no es estrictamente válida siempre, porque el radio que uno tiene que poner acá, yo recién dije este radio, en principio uno tiene que considerar que es el radio cristalográfico, pero en realidad no es así, porque si el ion está solvatado, el ion se mueve arrastrando solvente, entonces en realidad uno tendría que considerar como la especie que fricciona contra el solvente el radio más esa capa de solvatación que tiene. De hecho, el modelo de Stokes, o sea, que la fuerza viscosa sea igual a 6pi por eta por r por bi, es válida solamente para sistemas macroscópicos. O sea, Stokes la dedujo para esferas macroscópicas que se mueven en un solvente que es molecular. Entonces, uno esperaría de que esta expresión, fuerza viscosa igual a 6pi por eta por r por b, falle cuando el tamaño de la esfera que se mueve sea comparable con el tamaño del solvente. ¿Ok? O sea, para graficarlo pictóricamente, si yo tengo un solvente que es molecular, cuyas moléculas tienen este tamaño, y en ese solvente se está moviendo una esfera muy grande, comparado con el tamaño del solvente, esta esfera puede considerarse como macroscópica.
y el solvente verlo como un continuo. Ahora, si la esfera que se mueve es de este tamaño, ya no. Ya el tamaño de la esfera que se mueve, en este caso del ion, es comparable al tamaño del solvente, y en ese caso es de esperar que la ecuación de Stokes no sea válida. Obviamente, ¿no? O sea, esto siempre va a ser válido. La fuerza viscosa sea igual a la fuerza eléctrica siempre va a ser válido. El problema es que la fuerza viscosa no va a estar dada por esta expresión, que solamente es válida para esferas macroscópicas. Macroscópica, de nuevo, comparada con el tamaño del solvente. Por ejemplo, si la especie que se mueve es una proteína globular cargada, por ejemplo, que tiene un radio de 40, 50, 60 angstrom, se mueve en agua, que tiene tamaño de 2 o 3 angstrom, la proteína es una especie macroscópica en ese solvente agua. Pero si se mueven iones de tamaño similar al agua, ya no. Entonces, eso fue analizado hace muchos años para ver hasta qué momento la suposición de Walden, de que la fricción viscosa viene dada por esta expresión, es válido o no. Lo que se hizo fue justamente analizar datos de conductividad en distintos iones y usar iones de tetralquilamonio como una forma de variar en un amplio ámbito de tamaños, el tamaño del ion. Por ejemplo, el N-metilamonio tiene un tamaño un poquito menor de 2 angstrom. Esto está en angstrom. A medida que aumenta el tamaño del grupo alquilo, el tetraetilamonio es un poco más grande, el N-propilamonio es un poco más grande, el N-butilamonio más grande y el N-amilamonio más grande. Ahora fíjense, esta que está graficado acá en el eje Y, es la diferencia entre el radio de Stokes, que es el que sale de usar esta expresión, y el radio cristalográfico. ¿Okay? Fíjense que cuando estamos con iones menores de 5 angstrom de tamaño, esto en agua, hay una corrección que por supuesto va siendo cada vez más grande y llega a ser del orden del 70% cuando los iones son tan chicos como 2 angstrom. Pero a partir de 5 angstrom para arriba, la corrección es 1. Es decir, el radio de Stokes, calculado con la ecuación de Stokes, es el mismo que el radio cristalográfico. Entonces, de este tipo de resultados, lo que surge es que la regla de Walden debería cumplirse en agua para iones cuyos radios son mayores de 5 angstrom, que es lo mismo 0,5 nanómetros. Si el radio del ion que se está moviendo es menor de 5 angstrom, lo que uno tiene que venir es a esta ecuación, entrar con el radio de Stokes que calculó y hacer la corrección que corresponde. ¿Okay? Entonces es una forma de corregir, esto sería una especie de corrección a la ecuación de Stokes cuando los radios iónicos son más chicos. Obviamente esto vale en agua, porque esta corrección fue hecha en agua. Si uno está trabajando en otro solvente, tendrá que hacer una curva de corrección similar usando los mismos iones. Ahora, también hay que ver cuál es el solvente. Si el solvente es un solvente que el tamaño de las moléculas del solvente es mucho más grande que la del agua, por ejemplo, supongan que se están usando como solvente glicerina, casi el doble más grande que el agua, es de suponer que aún iones más chicos de 5 angstrom van a cumplir con la ley de Stokes, que comparado con el solvente van a ser proporcionalmente más grandes, ¿no es cierto? Perdón, más chicos, o sea, va a ser más grande la corrección. Es decir, que uno esperaría mayores desviaciones a la regla de Walden cuando esté trabajando con solventes cuyo tamaño, cuyo peso molecular sea más grande. Y en general,
todos los solventes que vamos a ver que se utilizan en baterías, sobre todo en baterías de litio-ion, que son las más usadas ahora, son solventes orgánicos cuyo tamaño es bastante más elevado. Entonces usar la regla de Walden para hacer estimaciones en solventes que tienen tamaños mucho más grandes, donde aún iones que por ahí tienen más de 5 antos de tamaño, puede llevar a resultados erróneos. O son de litio los solventes también, ¿no? Los iones son Sí, y litio. encima el litio es el ion más chico, ¿no? Entonces ahí hay que estudiar muy detalladamente sales de litio en ese solvente para ver cómo se comporta. Lo ideal siempre es trabajar con solventes que tengan alta conductividad eléctrica, obtener valores de lambda 0 en esos solventes, son conocidos, y después utilizar la regla de Walden para llevarlos a solventes de menor conductividad eléctrica. Bien, podemos hacer un intervalo acá de 10 minutos, 10-15 minutos. No sé si hay alguna. Sí, entiendo eso, por ahora no me pregunto nada. Sí. O entienden todo o no entienden absolutamente nada, lo cual no me deja demasiado tranquilo. En todo caso, cuando empiecen a haber nuevos problemas, ahí van a empezar a plantear dudas, ¿no? Así que yo supongo que la clase del martes y del jueves que viene, que va a ser más práctica que teórica, aprovechen para juntar todas las dudas que van acumulando. Las dudas aparecen cuando uno trata de resolver cosas prácticas, digamos, ¿no? Problemas reales, cuando tiene que ir a los números. Y estas ecuaciones en particular son como... No, por eso, yo no estoy... estos son casi como recetas, porque además no es el propósito del curso. Yo doy un curso que es fenómeno de transporte, donde sí vemos con detalle las demostraciones, pero acá se trata de que ustedes sepan de que estas ecuaciones existen y para qué sirven, cómo se usan. Por supuesto, los que tengan alguna inquietud pueden ir a ver, porque son ecuaciones, todo esto que estoy comentando, salvo lo que va a haber ahora en la próxima hora, son cosas de hace muchos años, están en los libros clásicos, así que lo pueden ver ahí. La idea, de nuevo, no es que sepan exactamente la deducción de los distintos modelos de conductividad, sino saber qué información se puede sacar a partir de la medida de conductividad. Que da mucho más información que conocer simplemente la conductividad del sistema. Por ejemplo, para calcular la resistencia ómnica de un electrolito en una batería, ¿no? Pueden dar información acerca de la especiación. La especiación es importante, por las cosas que ya vamos a ver cuando veamos celdas, baterías. O sea, hagamos un parate acá y seguimos en un ratito.